Pues dicho esto, ¿por dónde empezamos, caballeros? Creo que sí. Esto es así, Titular, si no pregunto yo. Sí. Venga. Con el titular, ¿no? Venga. ¿Qué? ¿Por el titular? Con el titular. ¿Qué fue de los Bueno. No, Mira, porque a lo mejor eso vosotros... lo sabe. No, os voy a leer una pequeña lista que me han preparado escribís documentalistas. En este caso, Javier Grande de Amador y José Luis Merino. Bueno, hacen mucho recuento de las épocas, de las canciones, etcétera, pero a lo mejor, solo porque a lo mejor no os acordáis vosotros mismos de todos y de memoria, y aquí no están todos, hay un pequeño recuento, pero para que nos acordemos, por ejemplo. De Andalucía, por ejemplo, Antonio Mata, Carlos Cano, que aquí está, Lola y Manuel, Javier Rival, Manuel Gerena, de Aragón, La Bordeta, que aquí está, La Bullonera, Joaquín Carbonell, de Asturias, Víctor Manuel, Jerónimo Grande, que aquí está, de Castilla, Aute, Canta la Piedra, Manolo Díaz, que hoy quisiéramos haber tenido aquí, pero está en Florida, porque ha devenido director de empresa de discos. Esto es una cosa de la que hoy habrá que abordar. Lo sabemos. Paco Ibáñez, mejor que yo, Rosa León, Javier Craig, aquí está, Joaquín Sabina, Chicho, de Cataluña, Valencia, Baleares, Raimón, que precisamente estos días está otra vez, una vez más de moda, Pi de la Serra, Serrat, Enric Barbat, Guillermina Mota, Jaume Arnella, Jaume Sisa, Lluís Llach, María del Mar Bonet, Marina, que está aquí, Ovidio Montllor, Pau Riba, Rafael Subirax, Ramón Montaner, de Euskadi, La Boa, Imanol, Gorka Knör, Robi, Urco, Pachandión, Iñaki Mendi, Xomín Artola, Rupert Ordorica, Extremadura, Pablo Guerrero, Luis Pastor, de Galicia, Amancio Prada, que por ahí es de los que ha devenido también más conocido, Viviano, Emilio Cao, Luis Emilio Batallán, Miro Casabella, etcétera, etcétera. Es una lista. ¿Qué pasa? De aquí hay unos, como se ve, aparte de los que están aquí presentes, que están ya en lo comercial absolutamente, otros que, bueno, renquean desde este punto de vista del conocimiento, y otros que han pasado a mejor vida desde el punto de vista, no digo artístico, pero al menos comercial, ¿no? ¿Qué ibas a decir, aunque ha cantado mucho en gallego y tal, es del Bierzo, ¿eh? ¿Quién? Amando, sí, Amando es del Bierzo, sí. Lo sé perfectamente. Yo recuerdo, la primera vez que yo supe de Amando, estaba Amando en París, por allí. Amancio. Digo, qué fallo. Amancio estaba por allí, por París, no cantaba tanto gallego, entonces no cantaba es que en gallego sí, pero no gallego, no Rosalía. Pero muy variado también. Sí, exactamente. Sí. Y cantaba mucho, ya por allí era conocido, pero tampoco era tan conocido en París. En mi época de París, que yo estoy hablando de los años 70, los de la Porteta me parece que son un poco anteriores, yo creo. No, yo fui muy antes que tú, yo estaba en el 59, a mí me cogió de Gaulle casi. Bueno, a mí me tocó la muerte de De Gaulle ya como No, a mí me cogió la llegada de De Gaulle cuando... A la llegada. Yo llegué al final de la Cuarta República y principio de la Quinta. A la llegada, sí, entonces sí, claro. Yo solo seguía yo estuve antes que tú. Pero yo iba a decir que no, de esa época que, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la época que yo me acuerdo, ¿no? Amancio, yo lo conocí raramente, vino a mí precisamente hicimos ahí, para ver si se podía hablar un poco en televisión española, cosa harto difícil entonces, del asunto, yo era responsable de televisión española, y en cambio tenía un gran éxito en el mundo político de París, o sea, por lo tanto, exiliados, estudiantes, etcétera, Paco Ibáñez. Yo lo conocí Paco Ibáñez vi llenar el Palacio de Deportes de la Puerta de Versalles, llenarlo completamente. Cantaba en Bobino, creo, también. Amancio no llegó a tocar con Brassens. Sí, en Bobino. Sí. Lo conocí ahí en el año 72, en un homenaje que hubo a Federico García Lorca en la UNESCO, y estuvo Enrique Morente, Manolo Gerena y Amancio Prada también, entre otros, ¿no? ¿Qué hacías tú en esa época, por ejemplo, Carlos? Pues fui a cantar allí, la primera vez que fui a cantar, cantar? Pues un amigo que trabajaba en la UNESCO me había escuchado en Granada y yo le había puesto música a unos poemas de García Lorca, del Diván del Tamarí, Las Palomas Oscuras y La Muchacha Dorada, y me buscó un trabajo en la UNESCO, que estuve, recuerdo, con muchos papeles en distintos idiomas, colocando francés, inglés, chino, todo, ¿no? En casilleros. Y cuando acabó ese trabajo, se calculó y canté y me fui. Marina en esa época no había nacido. Marina era una niña. ¿no? Yo me la encontraba por las Ramblas y era una niña. Sí, pero cantaba ya. No cantaba. Yo me acuerdo cuando yo cantaba en Barcelona mucho, pues ella la veía siempre por allí, por las Ramblas, y bueno, sabíamos que cantaba, pero no habías grabado discos ni. Que Marina es muy cría. Es su estado natural, la Rambla. Es muy cría. Es muy cría, Marina. Pues yo creo, a ver, que la historia de cómo, de la historia de los cantautores. Yo pienso que desde el principio de la humanidad el ser humano ha necesitado expresarse, ¿no?
aunque sea, y que existirá siempre. Lo que pasa que el titular del programa de hoy da la sensación, entre muchas comillas, ¿no?, que es casi un poco tendencioso. ¿Dónde están? Han estado siempre y estarán. Es tendencioso, bueno, ¿no? Es que hay que estarán decir una siempre, cosa. ¿no? El título es tendencioso. Claro, desde Provocador, no tendencioso, claro. provocador, sí. Los juglares, para los que me lo trovadores. neguéis, o para que no me lo neguéis, o para que me digáis qué pasa. Cantautores es una etiqueta que, para bien y para mal, ha estado connotada y, sobre todo, muy fijada la imagen de los cantautores de la transición, que, por cierto, fueron los que en un momento ayudaron a conseguir las libertades de este país, ¿no? Bueno, en principio se nos llamó cantantes protesta para desprestigiarnos. Exacto. Sí, yo creo que el primer adjetivo que se nos daba era el cantante protesta, y entonces pues inventaban historias maravillosas, como que Raymond tenía un Mercedes y entonces sabía de qué protestaba, aquellas cosas tremendas, que venía la cosa de un grupo de gente que había en Italia que cantaban diciendo yo protesto, ¿no? Y entonces aquí se nos puso ese adjetivo como despreciativo, la canción, ¿no? Protesta. Sí, la canción protesta, ¿no? Sí. Que la realidad, y eso lo sabe Lucini mejor que nosotros, pues el 80% de canciones que nosotros hemos hecho resulta tienen más relación social, de amor, de reivindicación de la tierra, de la gente, y no canción protesta en ese sentido, ¿no? Pero ya luego fue, yo creo que la primera persona que aceptó el calificativo de cantautor fue Joan Manuel Serrat, cuando en esa canción, en ese disco que se llama Tránsito, que dice soy Joan Manuel Serrat, de profesión cantautor. Y a partir de ese momento la palabra cantautor tenía, digamos, dos versiones. Por una parte, el rollo del cantautor, que el mismo Auté se reía de él, decía cantautor de las narices. ¿Qué me dices, cantautor de las narices? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, entre lo que tú decías antes, entre la seriedad y la toma de conciencia con la realidad. La cuestión es interesante que has planteado. Ocurre, por ejemplo, en este programa. Los programas que más repercusión tienen la clave siempre en la prensa, no entre la gente en su casa, pero en la prensa, suelen ser los que tienen relación con la política. Que, sin embargo, nuestros espectadores normalmente nos dicen luego por correo que son los que más les aburren, dicho sea de paso. Y ocurre un poco lo mismo. Los cantautores de esa época, o por lo menos en esa época, efectivamente han influido mucho en los cambios políticos. Y a lo mejor es verdad, como tú dices, que los cantautores ha habido siempre y que hay cuestiones más de fondo, más de todas las épocas, que es lo inherente a los cantautores. No sé si vosotros creéis que hay alguna cosa común o no común más que el hecho de cantar y escribir un texto, vamos. Yo creo que casi fueron los primeros que, recuerdo aquellos conciertos en la transición, que lo recordamos todos, los galeuscas, que fueron los cantautores de este país, fueron los primeros que hablaron de las diferentes nacionalidades, ¿no? Y han sido la gente que de algún modo, con la expresión en primera persona, han hablado y hemos escuchado. Yo es la primera vez de adolescente que oí escuchar hablar y cantar en euskera o en galego, por ejemplo, ¿no? Ha sido un momento importante. Lo que pasa que después, como tú decías, la palabra ha tenido una connotación negativa. Con muchos motivos, porque hacían recitales muy aburridos, en donde se asistía a una especie de misa. Con velas y todo. Sí. No, lo de las velas también salen en otro tipo de conciertos, pero los cantautores realmente, dicho así, en el sentido que tiene despectivo, nada, era una conmemoración en que todos sabían que estaban en contra de los opresores, pero era muy aburrido. Claro, pero es que ha pasado otra cosa, y es que... Perdón, ibas a decir algo. Yo no lo pienso, Javier, esto yo no lo pienso, Yo lo pienso porque yo lo encontraba muy aburrido. Yo pienso que cada uno es responsable de su propio aburrimiento. Exacto. Si uno tiene un muermo, es un muermo, se ha cantado todo lo que sea. Porque hay gente magníficas en esa misma denominación de cantautores que de aburridos no tienen nada. Exacto. No, Ahora, la palabra cantautor tiene dos... Por ejemplo, Crae. Sí. Dos A Crae le sentidos. gusta hacer letras divertidas, por ejemplo. Tiene dos sentidos. Uno despectivo, que lo adquirió. Que se ha sido ganado a pulso, lo que quieres decir, ¿no? Sí. Exactamente. Quiero que Y decía yo tiene otro la que sería canción. más justo, Quiero que decía de la sería canción de puramente Aute, ¿no? autor de sus canciones o que mira bastante el aspecto de las letras. Sí, claro, es que eso. el cantautor se opone a la idea del cantante que coge músicas y letras que le dicen, cante usted esto, y va y lo canta, es decir, el vocalista, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero fíjate, Chicho... Pero lo que ocurre es que realmente no existe ninguna incompatibilidad, y de esto hay muchos ejemplos,
entre una cosa y la otra. Hay individuos que hacen o hacemos nuestras propias canciones algunas veces y otras veces cantamos canciones de otros o canciones populares o canciones del tipo que sea. Eso, no, claro, pero déjame decir otra cosa, y es que, claro, lo de contestatario, que es la segunda parte del asunto, claro, eso está añadido con mala intención. en la época del franquismo, pues claro, todos los cantautores contestatarios estaban bien llamados así porque se centraban en el fenómeno global de la falta de libertad explícita y marcada que había en España. Luego estos cantautores contestatarios, cuando las circunstancias cambian y la falta de libertad asume otras formas, se convierten en comentatarios, criticatarios, rechiflatarios, como muchas veces es Javier Crae, etc. Entonces, toma una dimensión diferente, ¿no? Sí, No, pero... yo de todas maneras pienso que cuando tú leías la lista de... Es una lista lógica para el programa, pero incompleta. Es decir, han sido... Ah, sí, hombre. Claro, han sido, digo, para que vean la dimensión del fenómeno. Es decir, yo creo que hay que... A mí me da miedo que escribamos la historia ahora mal escrita. Es decir, la historia es la historia, hay que contarla bien. Entonces, la historia es que han sido 200... Yo tengo catalogados y con discografía grabada 230 en todo el territorio. Y canciones, pues se grabaron, como decía, pues 5.000 y pico canciones en esos 20 años, del 63 al 80, 5.000 canciones de autor. Y efectivamente, como decía José Antonio, canciones, digamos, contestatarias en el sentido políticas, entre comillas, pues hay un 6%. Es decir, se han hecho canciones de amor preciosísimas por estos señores en los años 60. Se han hecho canciones sobre las relaciones de pareja hermosísimas. Lo que pasa es que eso también era contestación en aquella época, es decir, porque no se podía hablar del sexo, etc. El cantautor francés que se ha citado mucho en la presentación, por ejemplo, quizá porque no ha tenido esa circunstancia histórica exactamente igual o parecida, entra mucho más en el mundo, efectivamente, de lo social, de las costumbres, de la filosofía de la vida, ¿no? Hay un Pero eso problema, tenía una Marina, tradición perdona, en Francia. Chicho, un momentito. Entonces, entre un conjunto de 230 o 240, yo creo que hay un momento en que todos se apuntan, en que todos están en el mismo movimiento, unos con más calidad, otros con menos calidad, y efectivamente lo que hay es una confusión en el que, como todo el que cantaba contra Franco o contra la dictadura, pues era bien acogido. Incluso yo creo que el marketing que se hace en la época es oportuno. Es decir, las casas de discos es un producto que se vende porque, sobre todo en la época próxima a la transición. Y yo pienso que de esos 230 o 240 había auténticos artistas, es decir, auténticos músicos, auténticos poetas, y había personas que estaban en ese mundo y que no eran, es decir, no tenían la capacidad o la vena artística. Y yo pienso que lo que ha hecho la historia es seleccionar, es decir, donde había un alma de poeta o un alma de músico, se ha reventado. Y yo pienso, a mí no me gusta contestatario porque contestatario es un término muy ambiguo, es decir, porque claro, yo creo que eso es lo que ha perjudicado al propio movimiento, es decir, la carga política que se le ha dado. Y entonces, claro, ahora tú oyes a Pablo Guerrero cantando sus canciones y todo el mundo espera que es que Pablo tiene que cagarse la madre que parió a Felipe González. Pero mire usted, no. Es decir, Pablo está en otro mundo y en otra realidad. Y no tiene por qué atacar a nadie, sino que... No sé si me explico. Yo pienso que ha habido una depuración y que está vivo, está el fenómeno. Lo que pasa es que está más puro el fenómeno. Quizá Marina ha dicho una cosa que es importante, que es decir, que en un momento determinado, y yo estoy hablando antes de la transición, es decir, en los años 73, 74, yo creo que los cantantes de autor aparecen en algunas zonas reivindicando una cultura que hasta entonces estaba igualada o desaparecida. Es decir, lo que acaba de decir Marina, que efectivamente por primera vez siendo adolescente oye cantar euskera, me parece que una de las primeras razones, yo creo que tenemos los cantautores cuando salimos a cantar, es reivindicar nuestro propio origen, en principio. Es decir, los catalanes cantan en catalán, los de vascos cantan en euskera, los gallegos cantan en gallego. Reivindicamos todos nuestra propia... ¿Eso no ocurrirá más la Borreta precisamente en Cataluña? No, porque, Vasco y Galicia, pero por ejemplo en Andalucía, Aragón, en Aragón, pero en Andalucía salen cantando también Castilla, sus problemas. hay muchos cantautores castellanos. Pero con raíz andaluza. Pero fíjate, Pablo Guerrero y el propio Luis Pastor reivindica también una realidad social que es Vallecas. Es decir, que sale cantando Vallecas. Es decir, plasmamos un poco el lugar en que vivimos y la realidad social que pasa en ese sitio. Entonces, bueno, es muy curioso un poco lo que dice Fernando. Es decir, cuando tú coges los textos de los cantantes vascos, resulta que tienen una ternura. Claro.
y son textos de amor, pero bueno, que te quedas desolado cuando los traduces, hay un elemento... ¿no? Y lo que ha dicho Javier tiene razón, éramos aburridos, pero éramos aburridos porque la situación tampoco daba para más. Cierto. Es decir, ir a cantar en aquellos momentos, te estoy hablando del 72, 73, cuando tenías detrás un policía de la secreta con el carnet de identidad tuyo en su mano, la cosa no estaba para bromas. Entonces, sin querer, y estamos convirtiendo aquello en una misa, y tienes razón. Es decir, se convirtían en rituales, porque posiblemente en los recitales eran los únicos sitios donde se podían decir determinadas verdades que no se podían decir en otros lados. Pero se decían eso con un señor de la social con el carnet de identidad, que es lo que daba cuando ibas a cantar. O con una pareja de la Guardia Civil paseándose por el patio de butacas, como me ha pasado a mí. Yo me acuerdo, Joaquín Carbonell y yo, cantando en un pueblo de la provincia de Huesca, que no nos... Y es que el sargento de la Guardia Civil, al primer aplauso, se volvió y dijo: ¿y ustedes por qué aplauden? ¿Les gusta esto? Entonces, esa situación hay que contarla. Es decir, salías a cantar, perdona, salías a cantar acojonado. Que la circunstancia histórica fuera nefasta, efectivamente, dificultaba todo, pero también hay que reconocer que era nefasta y produjo cosas pues, muy tristes. Pero hay canciones divertidas, es decir, todo el mundo tenía canciones divertidas, Carlos tenía canciones divertidas. Hombre, sí, pero lo que pasa es que la situación pero era como bastante... dijo Lucini, había 250 y naturalmente... Bueno, claro, ¿qué pasa ahora? ¿Cuántos grupos de pop hay ahora? Pero ocurría cada cosa muy aburrida. Yo particularmente llamo aburrido... Bueno, no sé por qué no fui, o sea, pensándolo, pero vamos, el mismo recital de Raimón en el Palacio de los Deportes, ese del 76, digo, eso es un funeral, se me ocurre ir a eso. Pero quiero señalar una cosa que creo que también somos conscientes, y no lo hemos dicho ni uno. Al salir los cantautores y defender sus culturas, estaban obligados a adoptar formas musicales relacionadas con sus culturas. Entonces esto hace que de los 250, seguramente 240 utilizan formas musicales que no tienen que ver con el mundo anglosajón, mientras que simultáneamente el oído de los españoles se hace a la música con moldes anglosajones que encuentran más, que les gusta más. Y entonces esto perjudica directamente a unas formas de canción si el público quiere oír otras. Ahí sí ha habido un conflicto. Que eran más divertidas las anglosajonas. Claro, que eran pero más divertidas. eso yo creo, eso que dices tú es verdad, tienes razón, pero es posterior a eso, ¿no? Es decir, yo creo en el momento, date cuenta que la música anglosajona en esos años, pues era un poco música de élite. O sea, la gente que oía Dylan o que oía Beatles o que ya era un poco gente, diríamos, colocadita. No, estaba muy extendido. Alguien no estaba tan colocada. Alguien ha apuntado de vosotros algo antes. ¿La música anglosajona se presta menos al mundo del cantautor o hay menos tradición de ello? No, yo creo que hay una tradición enorme. Todos. Pero en Francia está lleno de sesiones de toda la vida. Peter Gabriel es un cantautor. Lo que pasa es que tiene toda la tradición de la música anglosajona y, como dice efectivamente, nosotros partimos también un problema que yo creo que también es verdad, es decir, muchos de nosotros partimos de la cultura francesa por nuestra edad, por nuestro origen, porque en esos momentos hemos mamado de Brel, de Brassens, de Léo Ferré, y entonces está cayendo la cultura francesa en esos momentos y empieza a aparecer la cultura anglosajona. Entonces a la gente más joven lo que le suena en el oído es la cultura anglosajona, y yo creo que esa es la razón del fin del cantautor. O sea, una de las razones del fin del cantautor es que, bueno, que hay un cambio generacional, que los chavales que vienen nuevos quieren oír otro tipo de música, la música viene de Estados Unidos, viene de Inglaterra, y entonces, bueno, pues ahí están, y el que se engancha a eso, en el caso, por ejemplo, de Joaquín Sabina, es decir, el que sabe coger esa terminología anglosajona, pues continúa funcionando perfectamente y vendiendo cientos de miles de discos, porque claro, el cantautor contestatario también es Joaquín, y Joaquín está en la primera línea de los cantantes de este país, vamos. Sí, entonces yo creo que lo que pasa es que eso es muy complicado. También creo que es una moda puede durar muchos años. Yo quería saber si el mundo de la cultura francesa está cayendo, dice la Bordeta, que probablemente es un hecho, y viene el anglosajón, pero desde el punto de vista musical, ¿cómo viene? ¿Viene porque viene naturalmente? ¿Viene porque los chavales se van a estudiar a Inglaterra o a hacer un máster? ¿O viene por las casas de discos? ¿O viene por el imperio? ¿Por dónde viene el mundo anglosajón? Pues viene por el imperio, viene con la hamburguesa, la Coca-Cola. Es decir, yo creo que en un momento determinado, diríamos,
¿Cómo se llamaba aquella cosa que inventó el franquismo? ¿Cómo se llamaba? La autogestión. La autarquía, no la autarquía, la autogestión, a partir de joder. La autogestión era de Tito. La autogestión era de Tito, pero se habló aquí de sí, ella. pero poquito. La autarquía, pues la autarquía se estaba acabando y empezabas, era muy difícil. Yo me acuerdo en las primeras máquinas de discos, aquellas que ponías 5 duros y te ponían un disco por un lado y por otro, era muy difícil encontrar canciones anglosajonas, porque la gente lo que le gustaba mucho era, bueno, el tipo de gente que había en este país era escuchar textos en castellano. Y entonces poco a poco va entrando la cultura, pues, la cultura del imperio también, ¿por qué no? Y va, pues, lo mismo que acaba el cine español en un momento determinado, y viene de entrada el cine americano, es decir, que el cine norteamericano. ¿Qué cine francés vemos en este país? ¿O qué cine alemán? ¿O qué cine vimos italiano? Yo supongo que siguen haciendo cine italiano y los franceses siguen haciendo cine. Sin embargo, hoy día lo que se ve en un 90% en las carteleras es el cine americano. Bueno, yo creo que es eso, que es un imperio que avanza, ¿no? En el caso del cine, al estar las películas dobladas, nos enteramos perfectamente. En tanto que en el caso de las canciones no ocurre eso. La gente oye canciones... Bueno, pero, esa es otra. Pero hay un cambio, y en eso tiene razón Javier, hay un cambio del oír el texto al ritmo. Sí, sí. Sí, yo creo que la gente hoy día, la gente que fundamentalmente va a buscar en la música el ritmo. Y en un momento determinado, quizá por la cultura francesa, la gente iba a buscar el texto, más que la música eso en sí, ¿no? También depende de los lugares, ¿no? Sí, también. Yo recuerdo que una de las cosas que en este caso más me preocupaba y más me impresionaba, por ejemplo, de lugares como México, como Cuba, ¿no?, era el que haciendo una canción, repito la palabra adulta, madura, ¿no?, bien hecha, no para imbéciles, ¿no?, era al mismo tiempo algo que, proviniendo de las raíces culturales, estaba absolutamente al servicio de la vida, la frescura de la música de las raíces, ¿no? Y en ese caso, en Andalucía, una de las dificultades para que no se diera un movimiento tan amplio de tantos esos 230 cantautores es que en Andalucía no te perdonan que no vayas a compás y que hagas un ripio. Digamos que la tradición musical al servicio de la vida es tan fuerte que ha marcado muchísimo la imposibilidad de los muermos, a lo que se refería Javier, ¿no? Sí, sí, o sea, porque yo recuerdo hace poco una discusión con una amiga en Sevilla, hablando del mayo del 68, de Albén, lo digo con todo mi respeto, evidentemente, ¿no? Y decía, cuando aquel tiempo salíamos a la calle a cantar Albén, digo, pues serías tú y tu prima, ¿no? Porque la gente estaba cantando No te mires en el río. Ay, 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 ay. Estaba cantando ¿a quién? Y estaba cantando algo que estaba absolutamente denostado, si además, a la llamada la copla andaluza, llamada canción española, que si la generación del 27 y si el movimiento nacionalista de los músicos, nunca se hubiera dado el maestro Rafael de León o el maestro Quiroga, ¿no? O sea, la belleza y la profundidad de esas canciones, de esas coplas, son grandísimas. Ojos Verdes, La Bien Pagás, me parecen canciones hermosísimas. Manipuladas, al final se dedica manipuladas por la época. Las de Miguel de Molina, porque claro, nosotros hemos dado señas de identidad, ¿no?, al Estado, bastantes, ¿no? Pero en el caso de León y Quiroga, hay que tener en cuenta magníficos autores, que es un florilegio de sus canciones, las que han sido buenísimas y todo eso, porque hicieron tal cantidad de canciones que hay muchísimas. Si 3.000 y pico canciones el maestro Quiroga, qué barbaridad, ¿no? Carlos, pero ¿y no hay también, igual que hubo un esnovismo de un tipo de cantacanción o de cantautor de creativo y contestatario, no hay ahora un esnovismo también? De repente ahora yo encuentro que intelectuales, todo esto entrecomillado, ¿no?, pero intelectuales de toda la vida, contestatarios, políticos, que hoy además algunos están en cargos públicos, de repente dicen que ellos de toda la vida también oían esas canciones cuando eran denostadas totalmente. Para la mayoría de ellos la copla era un asunto de franquismo y de maricones, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ese en absoluto, eso ha sido un problema de moda y que curiosamente pues han colaborado a que vuelva, no que se ponga de moda, porque por ejemplo para mí el fenómeno de acercarme a la copla, mi intención no fue otra que la recuperación de la memoria. Y aparte recuerdo unas palabras que escribió Antonio Gala en un disco mío que decía: si no se avanza recordando se tropieza. Yo no tuve otra intención que sacar el baúl de los recuerdos y quiero y decir, bueno, ¿dónde está la foto de mi abuelo? Quiero verla y quiero enseñar de dónde vengo, ¿no? Pero no para vivir mirando al pasado. Y hoy lo que está viendo con el tema de la copla es un fenómeno puramente de arqueología.
estamos en los cementerios, volviendo a sacar a luego los muertos aparece vivientes, ¿no? la otra historia que Y ha hemos vuelto, tratado. perdona, y ha vuelto, con la recuperación de la memoria, ha vuelto de nuevo los peores tópicos. Y esos tópicos han sido levantados, por algunos compañeros de izquierda, cantautores de la izquierda, que han levantado todos los tópicos de la peor España. Pero Carlos, Eso es una cosa muy curiosa, en aquel ¿no? momento esta música que tú hablas fue impuesta Esa por el música se franquismo. Fue cantaba impuesta por el friendo franquismo. papa y lavando, que es donde es muy difícil cantar. Ahí no se puede imponer nada. Friendo bueno, papa y lavando no se impone nada. Carlos, yo creo que la copla española, que es la imagen que ha perdurado toda la vida en el extranjero, en Claro, Europa, es que la visión tuya, no es la visión... tuya es distinta de la mía. No, porque yo... tú la sufres y yo la disfruto. No, a mí me gusta ¿Sabes la lo que- copla. no, lo que Pero te quiero hablando, decir, tú hablas de la la recuperación de la imposición. memoria. Claro. Aquella memoria, en mi memoria, es nefasta, Carlos. Aunque ahora me guste. Y mi madre, tú no- lavando la ropa, cantaba el Hay una tatuaje. diferencia, yo creo, Marina, de edades. Él se está refiriendo, él dijo, yo quiero recuperar las fotos de mis abuelos. No, y él ha dicho una cosa. Mira, él la- de tus él la padres. goza. O sea, estamos en No, épocas pero- diferentes. Y hay una cosa que tú has dicho que es Son verdad. matices, Él la son matices. goza porque es de allí y tiene la No, y copla aparte, en la calle. Hay otra y a cosa Marina también que eso hay se lo que imponen, clarificar, ¿no? que, Claro. la copla habrá una parte que ha sido... Mira, el poder siempre utiliza los elementos populares, los elementos que funcionan, hay que dejarnos. No elige Andalucía por gusto, es porque funciona Andalucía, ¿no? Pero también otra cosa que no tenemos que olvidar, ¿no? Que la copla no es ni franquista ni republicana, pero si tuviéramos que remontarnos, su origen es la República. Y Chiclanera fue cantada por un cantante que no me acuerdo el mismo nombre aquí de Madrid, Angelillo, ¿no? Angelillo, sí. Y Chiclanera, Ahora pues... Miguel de Molina es un caso. Miguel de Molina, pero bueno, esto es un elemento muy personal de cada uno, ¿no? Yo al final creo que las canciones se dividen en buenas y en malas. Es como Federico... O que te gustan o no te gustan. No, sí, bueno, Sí. pues eso es lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te conmueve. Cuando vino en un viaje Rafael Alberti, su primer viaje a la URSS, ¿no? Pues vino hablando del teatro proletario y creo que Federico García Lorca se cabreó mucho y le contestó en la prensa, dice, bueno, este hombre ahora viene hablando del teatro proletario como si el teatro fuera burgués o proletario. ¿El teatro es teatro o no es teatro? Y yo estoy de acuerdo en eso. Las canciones sobreviven por su fuerza, por su calidad. Y después cualquier otra disquisición, pues podemos entrar en infinitas. No, de todas formas hay una diferencia. Aparte es como, perdona, el tema contestatario, como el tema romántico. ¿Por qué las canciones de amor? Cuando hago canciones de amor me dice que si soy romántico, con un sentido peyorativo, absolutamente, de culebrón imbécil, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, yo particularmente pienso que aquella persona que tiene una actitud, o sea, gente que es capaz de escribir, de cantar, si tú me dices, ven, lo dejo todo, lo puedes enfrentar a cualquier situación, social, política, económica, que va a reaccionar con una ética concreta y con una valentía concreta y con una generosidad ante la vida. La gente que es capaz de enfrentarse al amor y ser generosa en eso, es capaz de ser generosa en todo y de tirarse al monte en todo. Incluso en el amor, creo que es mucho más difícil que tirarse al monte. De hecho, aquí estamos viendo Aparte cosas muy... de que esas sí son canciones que perduran siempre. O sea, si tú me dices, ven, Pues deja es lo todo, que yo me por tu refería. ejemplo, desaparece, vuelve a aparecer, desaparece, vuelve a Eso es aparecer. lo que yo Sí, amaba es una- y añoraba en mi búsqueda. Decir qué pasa en estos países que son capaces realmente. Lo mismo que pasa a veces en mi tierra, que tenemos la suerte en ese sentido de tener una música popular con nombre y apellido y al servicio de la vida y que no vive del pasado, ni del folclore, ni de la sesión femenina. Pues eso es lo que yo adoraba en Violeta, por ejemplo, y oyendo cantar las canciones a Pedro Vargas o José Alfredo Jiménez. Tengo que Es una matizar. hermosura eso, oye. El señor Yupanqui, ¿no? Tengo ¿Qué? que matizar Señor una Yupanqui. cosa. Tanto, ¿no? Yupanqui. Y yo creo, yo siento que esa es mi familia, ¿eh? Yo me siento en esa familia. Sí, sí, a mí- Y gente que ha escrito muy pocas canciones, pues la siento igualmente en ese sentido, ¿no? Como Edith Piaf, ¿no? Que ha escrito muy pocas. Y la que escribió fue una hermosura, ¿no? Tengo, sin embargo, que matizar una cosa con respecto a la canción y el teatro, que hay una gran diferencia en una cosa. Efectivamente, pues por supuesto es igualmente interesante la calidad en una canción que en una obra teatral. Sin embargo, la canción tiene un poder evocador del que carece el teatro, porque el teatro es una cosa que es más larga, más compleja y que generalmente no se asocia con situaciones emocionales determinadas. Lo de esa cosa tan cursi de, mira, están tocando nuestra canción
y tal, pero sin embargo tiene una realidad, o sea, se basa en una realidad. Y es que las canciones, seguramente por ser un fenómeno esencialmente auditivo, aunque hoy se hagan también visuales en cierta medida, pues se asocian a aquellas situaciones en las que fueron escuchadas. Y esto vale muchísimo para las canciones políticas y, hombre, por desgracia, vale también para los himnos militares. Yo recuerdo un político que me decía, ¿quién pudiera ser como vosotros en general en ese tiempo? Decir tantas cosas en tan corto espacio de tiempo, en 3 minutos. Ser tan eficaz dando. O sea, la canción también, y por eso voy a romper una lanza a favor de la canción de ese tiempo, no solamente la excusa de los cantantes, la falta de libertad y tal, es que también se decían muchísimas cosas, sí, pero como se pueden decir muchísimas cosas en 3 minutos, que puede haber y eran una muy canción inmediatas y muy eficaces. Ya, pero puede haber una canción que no tenga una gran calidad, pero que sin embargo un gran número de gente la asocie a una situación determinada en que la ha escuchado y le sirva como señal de revivir aquella situación. Un momento que hay que hacer una pausa. Ahora mismo continuamos.